bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud Consulta Multiplataformas. En esta oportunidad vamos a hablar de la TVP, trombosis venosa profunda. Vamos a explicar por qué las enfermedades cardiovasculares son las que más están afectando la salud en todo el mundo. Y vamos a saber por qué es tan importante conocerla, porque esto puede dar origen a otras patologías mucho más graves como la tromboembolia pulmonar, la flebitis, que son los várices, el taponamiento cardíaco, la trombosis coronaria, la trombosis de las carotidias. Ya, miren, para entender la fisiopatogenia de la TVP, o sea, la causa, la etiología, es importante conocer un poco de cómo funciona esto normalmente. ¿Quién asegura el retorno venoso desde las extremidades inferiores hasta el corazón? ¿Cómo lo hace la sangre para luchar contra la gravedad? Lo hace a través de unas válvulas que son unidireccionales y en el momento que pasa la sangre se cierran, por lo tanto se están abriendo, pasa sangre y se cierran. Y esto es ayudado por la musculatura, es decir, la contracción de los músculos al caminar, al hacer ejercicio. Por eso es importante que la gente camine. La gente que tiene TVP es la gente que está muy quieta. Por ejemplo, hay mucho riesgo de formar una trombosis venosa profunda en personas que están muy estáticas, que no se mueven, que están como de punto fijo, o que la enfermedad del viajero, que viaja mucho, las piernas en una pura posición. Eso predispone la aparición de una trombosis venosa profunda. Por eso es importante que la musculatura se mueva, que haya contracción muscular, para que esto ayude a las válvulas a expulsar la sangre que retorna al corazón. Cuando hay falla valvular por edad, porque la gente no se mueve, porque se operó y está mucho tiempo sin moverse, está en cama, o gente que sufre enfermedades que la dejan postrada, por ejemplo, esas personas tienen un alto riesgo de sufrir una TVP o de hacer una trombosis venosa profunda. ¿Ya? Cuando hay falla valvular. Cuando se forma acá una falla valvular, la sangre se devuelve porque no se cierra bien la válvula, por lo tanto empieza a haber un fenómeno que se llama estasis. La falla valvular da origen a la estasis sanguínea o el estancamiento de la sangre. Y el estancamiento de la sangre produce que se forme un coágulo. Al no moverse, al no haber circulación de la sangre, puede formarse un coágulo. Al formarse un coágulo acá, va a impedir que la sangre siga su dirección hacia el corazón. Por lo tanto, ahí tenemos que la anatomía sabia, la naturaleza, tiene las venas comunicantes, que son las que comunican la vena profunda con una vena superficial. La vena superficial se llama safena y puede también llenarse de sangre, haber mucha sangre que intenta salir por una vena más pequeñita y empieza a inflamarse. Eso se conoce como flebitis y eso es lo que llamamos varices. Bueno, decir también que las enfermedades cardiovasculares son lo que más está matando gente en el mundo, y es por eso que es importante conocer qué son y cuáles son las patologías más importantes que están ocurriendo hoy día y que están afectando a toda la población. Y la TVP es una de ellas que se puede complicar, requiere hospitalización muchas veces porque hay que evitar que el coágulo viaje hacia los pulmones. Fíjense que la flebitis son los várices, y tener várices puede predisponer a tener TVP, pero no necesariamente una persona que tenga várices va a tener TVP. Tampoco una persona que tenga TVP o que es diagnosticada de TVP, de trombosis venosa profunda, puede no tener várices. Pero si están las dos, ambas se potencian. Es decir, una TVP se puede convertir en unos várices y unos várices se pueden convertir en una TVP sin necesariamente tener que estar las dos juntas. Bueno, y también existe otra condición que es la enfermedad arterial oclusiva, que es similar a una TVP pero ocurre en las arterias. Principalmente, por ejemplo, si hablamos de la extremidad inferior, es la arteria femoral, que es donde comúnmente se forma este coágulo en la arteria femoral y dando origen a la enfermedad arterial oclusiva. Este coágulo que provoca que no pueda viajar la sangre. Recuerden que en las arterias la sangre baja y en las venas la sangre tiene que subir hacia el corazón. Por lo tanto, estas tres enfermedades que vimos, flebitis, TVP y enfermedad arterial oclusiva, la flebitis son los várices. Esto ocurre en muchas partes del cuerpo y a mucha población está ocurriendo hoy día. En medicina y a modo de memotecnia hablamos de la triada de Virchow para identificar los factores o condiciones que predisponen a los seres humanos para poder tener algún tipo de estas
Enfermedades vasculares, flebitis, TBP, enfermedad arterial oclusiva. Es estasis sanguínea. Hay enfermedades que predisponen al estancamiento de la sangre, como por ejemplo una aparición de un coágulo. ¿Ya? Lesiones endoteliales que también se pueden dar en algunas personas que tengan diabetes, que tengan hipertensión, cualquier cosa que dañe la íntima, el endotelio. El daño microvascular que provocan estas patologías prolongadas en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que aparezcan estas patologías? Bueno, en pacientes que tienen una cirugía, por ejemplo, que están convalecientes de una cirugía, principalmente una cirugía traumática, y que tienen que estar inmóviles, en ellos puede ocurrir que aparezca alguna TBP. También en pacientes que han sufrido algún trauma, un accidente, y también tengan que estar por este motivo inmovilizados por mucho tiempo, en ellos también puede ocurrir una TBP. Pacientes que postrados por una ACV, por accidentes cerebrovasculares, por otras patologías que los obliguen, neurológicas por ejemplo, que los pacientes tienen que estar mucho tiempo en cama o no se pueden mover, en ellos puede ocurrir también estas enfermedades vasculares. Los pacientes, los viajes, ya lo mencionaba antes, gente que viaja, enfermedad del viajero también se conoce a la TBP, porque la gente que está mucho rato en una posición, lo importante es que muevan, que muevan la musculatura. Cuando están muy estáticos, entonces dan pie para que se produzcan estas coagulopatías. Los pacientes que tienen obesidad también pueden tener TBP, y hay condiciones que se dan durante el embarazo por liberación de hormonas que predisponen la aparición de coágulos. Ellos también pueden dar origen a que tengan una TBP. Recuerden, enfermedades vasculares, flebitis, los varices, la TBP, trombosis venosa profunda y la enfermedad arterial oclusiva. La TBP puede dar origen, generalmente la complicación mayor y más grave es la tromboembolia pulmonar, la TEP, que es cuando el coágulo viaja a través de las venas, sube hasta el corazón, llega a través de la vena cava, pasa a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y sale por la arteria pulmonar que va al pulmón, y ahí es donde puede provocar una embolia en un vaso de menor calibre. La especialidad médica que se encarga de ver las TBP y las enfermedades vasculares es el cirujano vascular. El vascular es el médico especialista que tiene que tratar estas enfermedades. En la clínica de la TBP, ya lo dijimos, dolor, principalmente dolor, la pierna está cianótica o morada, y también la zona puede estar caliente o tibia. Calor local, cianosis y dolor. Es la clínica de la TBP. A diferencia de la enfermedad arterial oclusiva, que ya dijimos que la pierna se pone fría porque es la sangre caliente, es la que no puede llegar hasta ese lugar. Los exámenes que se piden para detectar ya sea una enfermedad arterial oclusiva o una TBP es principalmente el ecodoppler de extremidades. Principalmente esto ocurre en las piernas, en las extremidades inferiores, pero puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, también en las extremidades superiores. En el laboratorio también se puede pedir el dímero D, que es una proteína que al estar, un marcador que al estar puede indicar que estemos frente a una coagulopatía. ¿Ya? El dímero D tiene un valor de referencial de 500 nanogramos por ml, y cuando es superior hay una alta posibilidad, informa de una alta posibilidad de poder estar frente a un coágulo, ya sea un coágulo en cualquier parte. Por eso no es decidor ni diagnóstico de una TBP propiamente tal. Y el tratamiento principalmente consiste en poner al paciente en taco, terapia anticoagulante. Cuando la etiología o la causa de la TBP es reversible, el paciente se coloca en taco, en terapia anticoagulante, entre 3 a 6 meses. ¿Ya? Cuando la causa es irreversible, entonces ponemos al paciente en taco, pero de por vida. ¿Ya? Entonces, de 3 a 6 meses cuando la causa es reversible, y cuando la causa de la aparición de la TBP es irreversible, entonces el taco, el tratamiento anticoagulante, debe ser por el resto de la vida del paciente. Cuando por cualquier motivo, por ABC motivo, está contraindicado la terapia anticoagulante, entonces el paciente requiere otro tipo de intervención, que es una cirugía que se realiza a nivel de cardíaca, a nivel de vena cava, y es colocar un filtro en la vena cava. De esta forma el paciente no está en taco, pero este filtro, que es como una malla que se coloca en la vena cava, impide que pasen los coágulos hacia el corazón y de ahí se transporten hasta el pulmón. Entonces estamos impidiendo que se forme una tromboembolia pulmonar, una TEP.
Y por último, esto lo puse aquí abajo, las medias antitrombóticas. Estas no se ocupan en pacientes que ya están diagnosticados de TBP porque pueden acelerar el viaje del coágulo, del trombo, hacia el pulmón. Por lo tanto, ahí están contraindicadas. Sin embargo, en pacientes que están convalecientes después de un accidente, que están postrados, en ellos sí que como profilaxis, para prevenir la aparición de estas TBP, que se ocupan las medias antitrombóticas. Es otra de las medidas que se deben ocupar, pero antes de que aparezca una TBP. Por último, entonces, para resumir, digamos que mirando el monito, el coágulo empieza en la pierna y va a subir hasta el corazón. En el corazón va a pasar, va a llegar a través de la vena cava, va a pasar a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar va a llegar a los pulmones. Y en los pulmones va a buscar una venita más pequeñita y se va a provocar una embolia. Por lo tanto, el coágulo va a quedar atrapado a nivel pulmonar. Esto, como les decía, puede provocar una catástrofe porque puede reventarse y provocar una hemorragia, o impedir que los pulmones hagan la hematosis correspondiente, que es el intercambio entre CO2 y oxígeno. Ese es el mayor riesgo y el resumen de lo que ocurre con la TBP, que se transforme en una tromboembolia pulmonar. Eso es lo que quería contar, porque mucha gente preguntó a través de Salud Consulta qué es una TBP, la trombosis venosa profunda. Hay trombosis venosa profunda que no suben a los pulmones, es decir, que quedan ahí en la pierna, y es ahí donde hay que iniciar esta terapia anticoagulante para que no se formen más. Estar en TACO, estar en terapia anticoagulante, no quiere decir que yo vaya a disolver el coágulo que ya tengo. Para eso hay otros medicamentos. El estar en tratamiento anticoagulante es para que no se formen más. La terapia anticoagulante, las heparinas, por ejemplo, no disuelven el coágulo que ya está formado, sino que impiden que se formen más coágulos. Es decir, previenen la aparición de nuevos coágulos, pero no disuelven el que ya está hecho. Por lo tanto, el que ya está hecho se tiene que disolver, a veces solo o a veces con otros medicamentos, pero no con esta terapia anticoagulante, ¿ya? Y bien, era eso lo que quería contar de TBP, porque mucha gente preguntó qué es la trombosis venosa profunda. Ahí está la explicación, espero que haya quedado claro. Cualquier consulta lo dejan ahí en el chat que está apareciendo aquí abajito, o a través de Salud Consulta por el celular. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad con otra patología. Que estén bien, chao chao.